¿Qué tal, amigos? Bueno, voy a daros la actualización de cómo va el proyecto Templastat. Y lo primero que tengo que deciros es que este pequeño monstruo se resiste. Se resiste por varias razones, tal y como habréis visto en la entrada del vídeo. En principio, y lo más importante, quizás sea el hardware, lo que más nos puede limitar. Y os explico. Resulta que, obviamente, ya sabíamos que tenía menos pines, pero es que hay pines, eh, vamos a poner output, input y pines, output e input. Bueno, pues resulta que hay pines, como os digo, que algunos no se pueden utilizar como salida. Pues no sé por qué. Otros no se pueden utilizar como entrada. Pero es que hay algunos pines que ni siquiera se pueden utilizar como entrada o como salida porque son reservados. Por lo tanto, no sé por qué los han colocado. El caso es que nosotros para el proyecto Templastat necesitamos como mínimo absoluto 16 pines. Así que pues estoy viendo la manera de localizar los que sí se pueden utilizar. Los que se pueden utilizar como input, pues los utilizaremos, por ejemplo, para los sensores Hall de posición. Los que se pueden utilizar como output serán usados para mover los drivers y con ellos los motores, motores paso a paso. Y los otros que no se pueden utilizar, pues no los utilizaremos. El caso es que estoy teniendo problemas por eso, porque después de haber adaptado muchísimo las librerías y, en fin, de diferentes algoritmos eh, durante varias semanas, pues me he encontrado con una pared. Pero es que hay otra cosa peor. Y la otra cosa peor es que, obviamente, para utilizar el ESP32 tenemos que colocarlo en la placa que estoy diseñando. Hice una para el Arduino, que funciona. Estoy haciendo otra para el ESP32. Entonces, en cuanto la tenga, pues tengo que colocar el ESP32 encima de la placa, de manera que la alimentación no sea por USB, sino que sea por los pines de V-in y ground, es decir, 5 voltios y tierra o negativo. Pero hay un problema. Y el problema es que para la conexión Wi-Fi y Bluetooth hay un consumo de bastantes miliamperios. Y lo que he visto hasta ahora es que alimentando por la entrada de voltaje, alguno de estos componentes, que es un diodo, no permite pasar la mínima cantidad necesaria para que podamos utilizar esos miliamperios para Wi-Fi y para Bluetooth. Por lo tanto, es muy probable que para usar el ESP32 nos quedemos sin Bluetooth y sin Wi-Fi, lo cual yo considero importantísimo porque a la hora de gobernar, de configurar en los diferentes parámetros, sería comodísimo hacerlo desde el móvil, desde el teléfono móvil, pero por lo visto no va a poder ser, por el fallo de diseño que tiene la placa. Ya os digo, es un diodo. Voy a probar a dejaros un enlace en la descripción del vídeo para que veáis a qué me refiero. Así que pues esos son los problemas. Ni tenemos pines por lo visto suficientes, aunque puede que sí, y puede que nos tengamos que quedar sin Wi-Fi y sin Bluetooth. Es una lástima, pero en fin. Vamos a pasar ahora a ver los problemas de software. Bien, y con respecto al software, vamos a ver una comparación de las lecturas de Arduino con respecto a SP32. Bueno, pues después de casi un mes de adaptar el código para que compilara para el SP32, modificar librerías, modificar algoritmos, cambiar variables, cambiar pines,
y 1000 pruebas que no funcionaban, el estado está como voy a mostrar actualmente. Ya he conseguido que el código compile. No he probado en un heliostato real, pero las salidas que obtengo, pues por ahora todavía no funcionan bien. Esto que estáis viendo ahora mismo son los datos que me da Arduino. Como veis, la posición del Sol en mi ubicación es, en este caso, por ejemplo, la elevación era de 7,231, después 7,129, después 7,026. Como veis, el Sol va bajando, va descendiendo en el cielo, al mismo tiempo que se va moviendo hacia el este. El azimut aquí en esta lectura ha sido de 98,518, después 98,598. Esto es, bueno, esto es una lectura relativa, ¿vale? Digamos que los grados reales son 278,518, 278,598, aquí 278,678. Como veis, el Sol se va moviendo hacia la derecha. Si nos ponemos mirando hacia el sur, vemos como el Sol, por un lado, se va desplazando hacia la derecha, hacia nuestra derecha, hacia el oeste, y por otro va bajando. Bueno, pues estas son lecturas correctas que el Arduino sí que da, al mismo tiempo que me da la hora local. Esto se lo he pedido que lo haga por el monitor serie para hacer un debug, es decir, para intentar encontrar dónde está el error. Ahora voy a poner la salida que me da el ESP32. Fijaos, según sus cálculos, la elevación actual sería de 22 y pico y el azimut de 110. Es decir, que según sus cálculos, ahora mismo el Sol está mucho más bajo de lo que en realidad está y está mucho más a la izquierda, es decir, no es tan tarde. Pero es que lo malo no es eso, lo malo es que si os fijáis, 22 y pico y 110 y pico, aquí 22 y pico, 110 y pico, 22 y pico, 110 y pico, es decir, no va variando el cálculo. Por lo tanto, algún problema debe haber en el algoritmo y tengo que averiguar cuál. Así que pues en estos días me sumergiré e iré poniendo especies de sondas para que me vaya indicando qué va haciendo exactamente hasta encontrar con el error, si soy capaz de encontrarlo, claro. Así que ya os digo, resumiendo, el ESP32 ahora mismo ya funciona, pero no calcula bien la posición del Sol. Por lo tanto, tampoco puede calcular bien la posición del espejo de cada heliostato. Así que pues ese es el avance. Me ha costado muchísimo trabajo adaptar el código. Me ha costado trabajo que compile, porque había por ahí alguna librería dando la lata. He tenido que modificarla, incluso hacerla nueva. Y por lo tanto, pues vamos avanzando. Hay una pieza en el heliostato que cuando la diseñé no estaba demasiado convencido porque sospechaba que habría un problema con ella y efectivamente así he podido comprobar. Fijaos, no sé si recordáis cómo está construido por ahora el proyecto. Tenemos aquí esta pieza, aquí dentro alberga, en este hueco de aquí dentro, alberga el sensor de campo magnético que indica al eje de azimut cuando he llegado al mínimo. Es decir, aquí, en esta de aquí, esto que os estoy mostrando, este cuadradito, alberga el imán, y cuando todo el eje de azimut gira, al hacer el reset, os voy a mostrar el giro como sería. Cuando hace esto, justamente se pone debajo del imán y ya se detecta el mínimo del eje. Es decir, a partir de ahí se empiezan a hacer las cuentas de cuántos pasos tienen que dar los motores paso a paso para ir guiando los espejos en el eje de azimut. Bueno, ¿y cuál es el problema con esta pieza? Que esto es prácticamente imposible de aislar de la lluvia. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos un plástico por encima, siempre al estar cogida aquí a la capucha que alberga dentro el propio motor paso a paso del eje de azimut, pues el agua se cuela fácilmente. Hemos tenido un mes de lluvias aquí en Murcia, que es donde yo vivo en el sureste de España, que yo no recuerdo. Entonces, voy a enseñaros una foto de lo que ha pasado después del mes que hemos llevado de lluvias. En la foto vais a ver
la capucha, incluyendo la pieza, es decir, esto que estoy ahora mismo sacando. Este sería el motor paso a paso del eje de azimut, y vais a ver la posición en la que vais a ver esta pieza pues sería más o menos una cosa así, más o menos esto. Como ya he desmontado toda la pieza, ya no le puedo echar otra foto, pero más o menos se ve. Disculpad el mal enfoque, pero es que en ese momento no me di cuenta, como hacía sol, creí que se había echado la foto con calidad. Pero en fin, bueno, más o menos se ve que, fijaos aquí, el plástico que le puse, que es una cinta adhesiva, pues está ya despegada, y por la parte de atrás, por donde entra el cable, dentro está el sensor magnético que ahora veréis, pues ha entrado agua, obviamente, y está todo pues oxidado. Esta es una toma macro del estado en que ha quedado el sensor magnético. Fijaos que está oxidado en una especie de sustancia verde, e incluso al moverlo, pues fijaos que una pata se partió, una de las tres patillas se partió. Pues obviamente esto no es aceptable, así que os voy a enseñar el nuevo soporte del sensor magnético, a ver qué os parece. Esta es la modificación. Ahora el soporte del sensor, como veis, está en vertical. Es decir, que una vez que por arriba entre el cable, por este agujerito pequeño de aquí, os lo muestro en modo alambre, por este agujerito pequeño de aquí saldrá un poco lo que es la punta donde está el sensor, y luego por aquí saldrá el cable, que una vez salga vuelve hacia abajo, y todo esto se envuelve en un plástico, y de esa manera el agua no puede entrar. Por otra parte, el soporte del imán también ha cambiado. Ahora mismo ya también se puede tapar más fácilmente, porque simplemente se cubre esta parte de aquí, y hacia abajo, por fuera rebala el agua hacia abajo, pero no entra donde está el imán. A la hora de girar, pues el giro se haría, vamos a verlo, se haría así. Retrocedería todo el eje y se enfrentaría justo el imán con el sensor, como veis aquí. Ya os digo, de esta manera se protege mejor contra el agua. La segunda de las mejoras de hardware tiene que ver con la electrónica. Esto que tenéis aquí es la placa de circuito impreso para evitar pues el estropajo de cables, como ya os enseñé en algún vídeo pasado. Bien, pues aquí para gobernar los steppers tenemos el driver de elevación y el driver de azimut. Eso que se pone oscuro es el lugar que ocuparía una vez que pinchemos these drivers. Bien, pues cada driver tiene un pin que se llama Enable. Este pin de aquí y este de aquí son los respectivos pins Enable que activan el driver, y con ello activamos el envío de energía, de electricidad, a cada stepper. La mejora tiene que ver con la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mover un solo driver, ahora mismo la versión actual de la placa está configurada para que se activen los dos al mismo tiempo. Es decir, fijaos cómo se encienden en amarillo este y este de aquí. Cuando pulso el pin que del Arduino establece la activación de los pines Enable. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay situaciones en las que solo hay que mover un motor. Pues pongamos por caso, en el momento en el que se detecta la emergencia de protección por vientos, solo se mueve el driver de elevación. ¿Qué significa? Que cuando activamos el driver de elevación también estamos activando el driver de azimut al mismo tiempo. El motor de azimut, que no se tiene que mover, está recibiendo energía y estamos perdiendo energía pues tontamente. Si alguna vez en alguna mejora futura ponemos que la alimentación del cada estato esté obtenida de una placa solar, pues de la batería vamos a extraer energía que no tendríamos que extraer. Otro momento en el que solo se mueve el driver de elevación es cuando se oculta el sol, por la tarde-noche. En ese momento, pues da igual la posición que tengamos en azimut, es el driver de elevación el que sube. En ese momento también pues estamos activando el driver de azimut, que no lo necesitamos. Con ello también contribuimos a que se caliente un poco el motor, el stepper de azimut. Otro momento en el que necesitamos activar
solo un driver, y luego el otro es en el modo de autocalibración, que ya os enseñaré cómo funciona. En ese momento, solo uno se activa y luego solo el otro. Y los dos están recibiendo corriente eléctrica, como os muestro aquí en la placa, el diseño, digamos, anterior, la versión 1.1, que lo pone aquí. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Pues muy sencillo. Esta es la versión 1.2. Es que para este modelo, desde un pin del Arduino activamos uno de los drivers, y desde el otro activamos el otro, es decir, el driver de elevación. Cada uno tiene su pin por separado, y ahora, cuando ya esté impresa, cuando me la envíen de Alemania, que la suelo pedir, estas placas impresas me salen bastante bien de precio en Alemania, pues me las enviarán y lo probaremos. Esto también significará que tendré que modificar mucho del software, porque ahora ya digamos que el Arduino tiene que detectar cuándo se tiene que activar uno y cuándo el otro. ¿Vale? Pues nada, esta es otra de las mejoras que quería enseñaros. Aquí, por cierto, en lo que es el serigrafiado de la placa, también aparece ya cada uno de los pines que tiene cada motor respectivamente. Debido al hecho de que estamos utilizando piezas hechas de plástico, pues se produce un efecto negativo. Y lo vamos a ver ahora mismo en este vídeo. Lo grabé no hace mucho. Bueno, no hace mucho, cuando hacía sol. Ya hace un mes que llevamos de lluvias por aquí y no vemos el sol hace tiempo. Pero en fin, este vídeo lo grabé y fijaos ahora en los bordes de la derecha del espejo. A ver si lo veis vibrar. ¿Notáis esa vibración? Puede parecer una tontería, pero no lo es. Lo pongo otra vez el vídeo. Observar los bordes, estos bordes de aquí. ¿Veis esas vibraciones? Quizás algunos de vosotros pensaréis, bueno, pues vamos a hacer las piezas metálicas. Bien, pero entonces se perdería el objetivo de este proyecto de poder fabricarnos de manera muy económica todos los heliostatos que queramos. Yo creo que lo mejor es, en vez de gastar más dinero haciendo piezas metálicas, lo mejor es solucionar los problemas que nos surjan para intentar mantener el precio del proyecto lo más barato posible. Bien, vamos a pasar a analizar este efecto en el diseño en 3D. Lo vamos a exagerar para que así comprendamos exactamente qué efecto es el que se produce. Para el cual he hecho una copia aquí detrás de las piezas. Y bueno, estas ondulaciones se producen en ambos ejes, en elevación y en azimut. Yo la voy a reproducir solo ahora mismo en el eje de elevación para que lo veáis bien. Fijaos, este sería el imán, aquí se guarda el imán, por este lado lo vemos, el cuadradito donde se mete el imán, y aquí estaría el sensor, de home o de mínimo del eje de elevación. Es decir, que cuando el eje de elevación retrocede, se sitúa justo delante del sensor y entonces este detecta que ha llegado ya. Bien, pero si el problema es que si está ondulando, está haciendo esto. Y recuerdo, esto lo estoy exagerando. Al hacer esto, hay un momento en el que el sensor salta con la detección, pero el eje todavía no ha llegado. Repito, un poco más exagerado. Hacemos así y, por ejemplo, ahora lo detecta, pero al terminar la ondulación, el eje se queda aquí. ¿Qué pasa? Que esta no es la posición correcta de home. Por lo tanto, todos los cálculos que se hagan después serán erróneos. Y eso se traduce en que el objetivo pues no se va a apuntar correctamente. Y eso me ha pasado varias mañanas a la hora de amanecer. Me he dado cuenta de que después de haber hecho el reset, pues se descalibraba el heliostato y no apuntaba. Hombre, si el objetivo lo tenemos a 5 metros, pues no se nota tanto, pero si el objetivo está a 20 metros, como yo lo tengo ahora mismo, pues aquí sí que se nota. Entonces, para evitar esto, se me ha ocurrido lo siguiente. Aquí la solución está en el software. Imaginaos, por ejemplo, que venimos retrocediendo, como os he dicho antes, así.
Si salta el eje de elevación al hacer así y se queda aquí, pues ahora lo que se hace es, una vez que se ha detectado el imán por el parte del sensor magnético, se retrocede un par de vueltas del motor y ahora muy despacio se va buscando otra vez el imán. Y esta vez ya sin ningún tipo de ondulación, sí que se encuentra la posición correcta y exacta. Voy a repetirlo ahora un poco más cerca. Fijaos, venimos con las ondulaciones. Salta la detección y se queda el eje aquí. Se retrocede un poco. Y entonces ya muy despacio, pero muy despacio, se va buscando otra vez la detección del imán. Y una vez que se ha detectado, se para. De esta manera siempre, yo creo que siempre se va a detectar en el mismo punto exacto. Y la calibración se mantendrá, en el caso de que la tengamos mal, la podemos modificar, pero siempre la posición home será exactamente la misma. Vamos a echar un vistazo ahora al nuevo reset en acción. Aquí he colocado un par de teléfonos móviles viejos que tenía por ahí y con ello pues nos haremos una idea bastante aproximada de lo que ocurre. Fijaos, he colocado un par de cuadros enfocando precisamente a cada uno de los sensores magnéticos. Los he puesto con piezas rojas para que se diferencien bien. Y vamos a ver ahora qué zona estamos mirando aquí. Esto sería el reset de azimut, sería la parte baja del heliostato y sería el movimiento que hace el espejo, pues como si estuviéramos mirando desde arriba, de izquierda a derecha. Bueno, en este caso el reset lo hace de derecha a izquierda. Esta zona que vemos aquí es esta. Más o menos esto de aquí. Lo que vamos a ver que ocurre es este giro. Veremos cómo la pieza que tiene el imán se pone justo debajo del sensor, de este sensor que está en el color rojo. Y aquí arriba, este es el sensor del eje de elevación. Lo que vamos a ver es más o menos una visión desde aquí. Este será el sensor y lo que vamos a ver es el giro que hace el eje de elevación. Se acercará aquí, retrocederá un poquito y luego volverá muy despacio. Vamos a verlo. Aquí estoy ordenando con el mando que se haga un reset manual. Y comienza el reset. Recordad, este es el imán que se va a poner debajo del sensor magnético. Aquí, como no lo estaba viendo porque hacía sol, no me he dado cuenta de que estaba el tornillo precisamente delante, pero bueno, vemos cómo se va acercando. Disculpad estos enfoques tan raros, pero es que el móvil era muy malo. Bien, ya veréis cómo llega primero el sensor, llega primero el eje de azimut. Dentro de nada veremos aparecer por aquí el imán y este ya se está acercando bastante. Fijaos, este sería el engranaje del motor. Aquí en el eje de elevación no se ve y este está unido precisamente a este de aquí, que es el que más rápido gira. Fijaos, ya llega por aquí el imán. El imán de azimut ha llegado ya, el eje es separado, ahora está llegando el de elevación. Entonces se hace un pequeño stop y ahora se retrocede. Fijaos, un poquito más despacio. Este engranaje de aquí también, este engranaje equivaldría a este en el eje de elevación. Fijaos cuando se pare. Ahora ya volvemos a buscar otra vez los imanes, pero mucho más despacio. Este engranaje de aquí es equivalente a este, lo recuerdo. Fijaos ahora qué despacito que va el motor. Ahora sí que no se produce ningún tipo de ondulación. Aquí lo podéis ver en los espejos, que no se nota nada de movimiento. En cuanto lleguen otra vez, ya se habrá finalizado el reset. Creo que es cuando esta marca oscura, porque ha caído un poquito de barro, como veis, al llover, pues se ha llenado todo un poco de barro. Cuando esta marca oscura llegue más o menos por aquí, será cuando se haya finalizado ya la búsqueda muy despacio de la posición home.
Todavía sigue girando un poquito este eje de aquí. Fijaos como ya, en cuanto ya se haga una detección, se habrá realizado el reset completo. Ya, ha parado este eje y este también, y ahora pues a trabajar normal. Ahora a buscar la posición de trabajo. Para probar por ahora la efectividad que suponen dos heliostatos, pues he puesto aquí un trípode, como veis, con mi teléfono móvil, enfocando a un reloj que tengo que tiene un termómetro. No sé cómo será de exacto el termómetro, pero bueno, vamos a hacer la prueba así y voy a grabar un timelapse. En principio tenía pensado grabar un timelapse de 1 hora, a ver qué temperatura coge el termómetro. Vamos a aclarar un par de cosas, y es que la primera, en realidad esto no son dos heliostatos apuntando al reloj, sino que es 1,5, porque por culpa de los brazos que tiene uno de los dos heliostatos, que no puedo ajustar o enfocar los dos espejos al mismo punto, pues aquí tenemos uno de los espejos que se sale fuera de lo que es el reloj, como veis. Entonces, fijaos, pues ahí está preparado ya para grabar el timelapse, y los heliostatos están allí fuera a pues unos 20 metros más o menos de distancia. Entonces tienen que atravesar la cantidad de aire que supone esa distancia, más el cristal de la ventana, el vidrio de la ventana, y luego entrar e iluminar el reloj. Ya sabéis que es 1,5, es decir, lo que estamos viendo aquí en realidad es un 75% de lo que vemos. Vamos a echar primero un vistazo a ver cómo está el cielo hoy. Por lo visto vamos a tener alguna nube ocasional que nos hará un poco de sombra, pero en fin, vamos a intentar hacer la prueba a ver qué tal. Partimos de una temperatura dentro de mi casa de un poquito menos de 20 grados según el termómetro. Y aquí el vídeo del timelapse, vamos a situarnos un poquito. Aquí está el termómetro y esto sería 0 grados, 10 grados, 20, 30, 40, 50. Estos son grados Celsius. Es curioso, pero fijaos también en el higrómetro. Aquí está marcando, me parece que era una humedad ambiental de en torno a 70 grados de humedad. Fijaos como cuando vaya aumentando la temperatura irá disminuyendo la humedad, porque digamos que el agua presente, por lo menos en el higrómetro, se va evaporando. En fin, vamos allá. La 1 menos 7 minutos hemos empezado con 20 grados, 30 grados en 3 minutos. Vamos ya a entrar en los 40 grados en 7 minutos. Esas sombras que veis de vez en cuando son nubes que pasan, por lo tanto retrasan un poquito más el ascenso de la temperatura. Aquí, por ejemplo, están pasando bastantes nubes. Estamos ya sobre los 45 grados. Y aquí a los 20 y pico minutos lo paré porque no me fiaba de romper algo de reloj. Estamos ya en 46 grados, en más o menos unos, podemos decir que 22 minutos, 46 grados. Vamos a ver ahora de cerca el termómetro. Y aquí lo tenemos. Hemos llegado a, pues según indica aquí el reloj, más o menos 46 grados en 20 minutos. No está nada mal. De todas maneras, no nos dejemos engañar por esta prueba, aunque pueda parecer muy impresionante, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un termómetro que probablemente no será muy exacto, y también hay que tener en cuenta que cuando queramos calentar una masa más grande, por ejemplo agua, harán falta más heliostatos. Aún así, por lo menos ya vemos que el sistema funciona cuando se trata de calentar. Y ya por último, para no quitaros más tiempo, comentaros algo que, bueno, pues se me ha ocurrido, y además alguno de vosotros me ha dado la idea también. Y es lo siguiente. En el último vídeo os comenté que sería posible adquirir las piezas en alguna web que yo montara, para quien no tuviera impresora, o para quien no fuera habilidoso, o incluso para quien pues simplemente no se quiera comprar una impresora para hacerse un heliostato. Entonces, he pensado hacer encargados de área, o de zona, o incluso de país. ¿Por qué? Porque imaginad, por ejemplo, que una persona de Chile, una persona de Alemania, quiere pedirme las piezas. Obviamente, si yo se las tengo que enviar, el envío va a ser más caro
que si se las envía a alguien de su propio país o incluso de su propia ciudad. Entonces, según esto, lo aconsejable sería que si alguno de vosotros pues se ofrece de manera voluntaria, pues yo lo tendría en cuenta a la hora de ponerlo en contacto con personas que estén cerca para que pueda proveerle de las piezas, incluso a lo mejor, pues ya os digo, en persona. De todas maneras, obviamente el envío desde el mismo país sería más barato, más económico que si las tengo que enviar yo. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguno de vosotros que pues se ofrece, obviamente también pues tendría algo de beneficio económico porque pues algo podría ganar si tiene que fabricar las piezas, incluso si tiene que enviarlas. Esto es para que en general a todos nos cueste más económico hacernos un heliostato o todos los que queramos y que para ello no tengamos que adquirir infraestructura que no necesitamos. Por ejemplo, como ya os digo, la impresora. Así que, pues, quien quiera de vosotros que lo tenga en cuenta como encargado, o de su país, o de su zona, o de su área, o de lo que sea, pues que me envíe un correo, ¿vale? Venga, chao.